Internacional. Hola, Dios les bendiga, ¿qué tal? Soy Joel Jones y estamos aquí en su programa Agua Viva TV. Hoy estoy muy emocionado de poder presentarles a un gran amigo que nos hemos conocido hace poco, pero es un miembro en la iglesia Agua Viva Altamira y tiene un testimonio que va a impactar tu vida. Espero que sea de bendición para ti y para tu familia y que podamos aprender de Dios lo que Él ha podido hacer en la vida de Jorge, nuestro amigo. Y bueno, Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joel? Bueno, pues antes que nada, creo que es mi deber y mi necesidad darle gracias a Dios porque pues recibimos el llamado a través del Señor y a través del pastor Mike y a través de ti, Joel, para poder estar aquí, ¿no? Pero sé que estas cosas vienen de Dios y el día de hoy estoy convencido de que utiliza a las personas para llamarnos y para hacer las cosas conforme a su perfecta voluntad. Sí, así es. Bueno, Jorge, y pues platícanos cómo fue tu infancia, cómo describirías a tu familia, si es una familia típica, qué problemas tuviste en casa, o platícanos de tu infancia, cómo fue. Bueno, yo creo que es una situación generalizada hoy en día, sobre todo cuando hay ausencia de Dios en la vida de las personas. Yo vengo de una familia típica, disfuncional, padres divorciados. Mi padre se fue de mi casa cuando yo tenía 5 años, ¿no? Para mí mi padre era la persona más importante en ese momento. Para mí mi padre era todo, ¿no? Era mi superhéroe, era lo máximo, ¿no? Y el hecho de que él se haya ido de mi casa a mí me dejó un profundo dolor en mi corazón. Desde niño yo quedé muy marcado por la experiencia de que mi padre se haya ido de casa. Y en mi casa había consumo de alcohol, ¿no? Mi madre bebía, ¿no? Mi padre bebía, mi madre fumaba. Mi padre no fumaba, pero también ambos consumían alcohol, a veces demasiado alcohol, pienso yo, no sé. Y había algo de violencia intrafamiliar, ¿no? Mi madre, pues seguramente dolida, no lo justifico, ella no sabía ser madre, ella hacía lo que ella podía, o ella intentaba hacer lo que ella podía, y entonces ella simplemente se refugiaba en el alcohol, en el cigarro, y trataba o se esmeraba por ser una buena madre, pero también tenía ella su dolor, ¿no? Ella había sufrido un accidente muy fuerte automovilístico con mi padre, donde perdió la movilidad completa de una de sus piernas, problemas en su espalda, problemas en su rodilla. Entonces, todo ese tipo de situaciones la llevaba, yo creo, a vivir en un extremo y en una condición de neurosis y de problemas de conducta, ¿no? Y entonces ella trataba de reprendernos y trataba, y había golpes y todo. Por ahí también hay unos episodios de algo de abuso infantil con uno de mis hermanos y una situación ahí muy incómoda que te lleva a vivir experiencias muy desagradables cuando no tienes la capacidad de asimilar las cosas como están sucediendo, ¿no? Cuando te ves teniendo contactos genitales y situaciones de esa naturaleza sin tener idea de las cosas que están pasando y también sin tener noción de cómo manejar la situación, ¿no? No hay una capacidad de discernir la emoción y la sensación que esas cosas te producen, ¿no? Yo crecí en una colonia clase media alta de la Ciudad de México, donde yo era el único niño morenito de la cuadra y tenía como 50 apodos, ¿no? El negro, el chufilandés, el blackie, el esto y el otro. Y en la escuela particular, en un buen colegio de la Ciudad de México, bajo la misma, ¿no? O sea, siempre con apodos, siempre marginado, siempre el orejón, siempre situaciones de esa naturaleza que me llevaron a crecer en una condición insegura. Mi padre no estaba, mi madre siempre se inclinó por mi hermano el mayor, y eso fue siempre, ¿no? Y realmente a mí me hacían vivir una situación
de mucha soledad, ¿no? A mí me hace sentir solo. O sea, yo estaba en casa, pero había algo dentro de mí que no se sentía bien. No tenía sentido de pertenencia. Yo no me sentía a gusto donde estaba. Yo buscaba estar mucho o en casa de algún amigo o en casa de algún familiar porque a mí no me gustaba estar en casa, ¿no? Mis padres eran católicos, no muy devotos. La que era muy devota era mi abuela y ella era de las de rosarios todos los días, iglesia todos los días, pero yo no participaba en cosas de Dios. Hice mi primera comunión y fui bautizado y en su momento me confirmé, pero realmente nunca sentí yo la presencia de Dios en mi niñez ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo así describiría mi infancia como el origen de muchas de las situaciones que tuve que vivir después, ¿no? Yo no puedo el día de hoy culpar a nadie, ¿no? Ni puedo hacer responsable a mi padre, ni puedo hacer responsable a mi hermano el mayor, ni puedo hacer responsable a mi madre, no. Simplemente era algo que tenía que vivir, ¿no? Yo creo que como cualquier niño, ahora que soy padre, yo creo que como cualquier niño, solamente tenía ganas de vivir, de sentirme amado y de sentir que pertenecía a algún lugar, ¿no? Que tenía un lugar en esa familia, ¿no? Yo soy el del medio, el sándwich, ¿no? Entonces, es papá, mamá y los tres hijos, pero obviamente siempre hubo inclinaciones, ¿no? Yo no sé, ¿no? Eso era el sentir en ese momento y yo siempre sentí que yo no era amado en mi familia. Tenía una relación muy buena con mi papá, pero no sentía que tuviera una muy buena relación con mi mamá, pero mi mamá era la que estaba. Yo vivía con mi madre, mis hermanos y yo vivíamos con mi madre, y mi papá era como una estrella fugaz, aparecía de repente y era el proveedor de la casa, ¿no? El que nos daba todo, el que nos compraba lo que queríamos, ¿no? En su momento. Sí, pues qué difícil, Jorge, tener así. Sé que hay muchas personas que están en esa situación, que son de hijos con padres divorciados o separados, y pues es muy difícil para los chicos en esa edad. Pues son cosas que ellos pues no entienden, no comprenden cuáles son las situaciones. Busca acercarte a Dios y busca el amor de Dios, porque Dios que nos enseña lo que es amar. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros vamos a poder tener su amor y vamos a poder pues tener esa vida familiar y ese amor hacia nuestra pareja y hacia nuestros hijos, como Dios nos ama a nosotros. Y pues después de eso, platícanos ya más en tu juventud, todas esas situaciones que viviste de niño, esa infancia difícil, más en tu adolescencia. ¿A qué te llevó y cuál fue la siguiente etapa en tu vida? Fíjate que, Joel, que todas esas cosas te llevan, o en mi caso personal, ¿no? Te llevan a buscar refugios, ¿no? Erróneos, medicinas equivocadas. Yo empecé a tener contacto con el alcohol a los 14, 13 años. Y mi primer contacto con el alcohol, el experimentar el contacto con el alcohol y la sensación que produce, realmente no me fue desagradable, sino por el contrario, ¿no? Yo empecé a beber y empecé a beber cada vez de manera más continua, ¿no? Los fines de semana, en una fiesta, en una reunión. En mi casa no había una medida de control en relación a eso. O sea, había acceso al alcohol porque como mi padre trabajaba en el gobierno, había muchas botellas de alcohol en la casa. Entonces, agarrar una botella y servirte un par de tragos no generaba ningún problema en la casa. No se daban cuenta, nadie veía las cosas. Había muchísima rebeldía
Mi madre no podía, ni a mi hermano ni a mí. Mi hermano tiene también, bueno, ha tenido muchos problemas también, igual que yo. Y entonces no había manera de que mi madre nos pudiera frenar y mi papá estaba lejos. Entonces él únicamente lo convencíamos con una llamada telefónica y él suministraba dinero y compraba cosas y era todo lo que pasaba. Obviamente empieza a haber alcohol, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, 16, 17, 18 años. Yo abandono los estudios, ¿no? Porque me llama la atención, me gusta el dinero, ¿no? Empiezo a encontrar que el tener dinero era resultado, o era igual a lo que es el sueño de la pompa y el poderío, a sentirme importante y a sentirme aceptado en una sociedad, ¿no? A través de relojes, a través de ropa de marca, a través de un buen vehículo, a través de todo ese tipo de situaciones yo empiezo a darme cuenta que es cuánto tienes, cuánto vales. Entonces yo abandono mis estudios para dedicarme completamente a trabajar, ¿no? Y a obtener a través del dinero, fruto del trabajo, las cosas que yo necesitaba, incluido el alcohol. Porque el alcohol era en su momento el excelente y por excelencia lubricante social. Era el que permitía llegar a las discotecas, el que me permitía bailar, el que permitía ser una persona que yo no era y obviamente el que me permitía olvidarme de todas las situaciones que yo había vivido. Me permitía llegar a mi casa tomado y no me importaba absolutamente nada, ¿no? Fue una época donde no hay dolor, ¿no? No hubo dolor, pero sí había descontrol. Digamos que fue la válvula de escape o fue el cimiento de lo que iba a empezar a tener que experimentar. Obviamente cada vez era más. Tuve mi primer contacto con la cocaína aproximadamente como a los 18 años. Igual que con el alcohol, la cocaína me permitió tomar más alcohol. Y me gustaba porque la borrachera no terminaba a las 2 o 3 de la mañana, sino que podía continuar, ¿no? Y así lo hacía, ¿no? No era tan frecuente, pero era eventual, ¿no? Poco tiempo después me empecé a meter en negocios ilícitos a través de malas amistades, a través de malas juntas, amigos de edades mayores a la mía, sociedades o negocios con gente mala que no, al final de cuentas no dejan nada bueno o no me dejaron nada bueno y lamentablemente tuvo que llevarme todo esto a un descontrol total de mi vida, ¿no? Yo recuerdo que empecé a perder el control de todas las cosas de mi vida. Yo tenía una novia, una buena muchacha, una novia que me quería, que me respetaba y que yo tenía planes de casarme con ella. Llevábamos ya un buen tiempo juntos y lamentablemente todas esas cosas empezaron a degradar. Mis relaciones sociales sanas con mi familia y con amigos sanos se empezaron a degradar porque yo ya consumía mucho alcohol, ya empezaba a consumir mucha cocaína y mis relaciones estaban siendo afectadas, inclusive mis relaciones laborales, comerciales, de cualquier tipo de negocios estaban viendo afectadas por este tipo de actividades, hasta el punto donde hubo un momento en el que yo ya no pude hacer nada más y pues lamentablemente me tocó comenzar a vivir una terrible experiencia. Hay un punto de partida que quiero hacer mención, que hay un día que yo llego a casa muy tomado y muy drogado. Yo vivía en la casa de mi madre y ese día estaba amaneciendo. Las personas que hacían el servicio doméstico en la colonia donde yo vivía estaban ya trabajando y yo me acuerdo que sentí algo adentro de mí y que no estaba bien, ¿no? Y yo recuerdo que ese día me bajé del vehículo que traía y subí mi vista al cielo y le dije, Dios, si existes, manifiéstate y ayúdame porque algo no está bien en mi vida. Sí. Pocos días después volví a tomar, me volví a drogar y llegué a la casa, me dormí y mi madre entró a mi recámara regañándome, llamándome la atención. Obviamente yo la mandé por un tubo, ¿no? Sí. Como se dice vulgarmente, y yo quería seguir durmiendo y ella me dijo unas palabras que marcaron mi vida, ¿no? Y ella me dijo, hijo, cuando salgas de la casa, persínate, porque uno sabe cuándo se va, pero uno no sabe cuándo regresa.
Y ese día, unas horas más tarde, yo fui detenido en la esquina de mi casa por traer un vehículo robado, una camioneta que yo tenía en la casa, que era robada. Y yo no me robaba los carros, yo compraba los carros para venderlos y utilizarlos para piezas, para armar otros carros de aseguradora y cosas así, ¿no? Yo tenía un taller mecánico. Entonces, fui detenido y por alguna razón, el policía que me detuvo no era corrupto. A pesar de que yo le ofrecía mucho dinero, que tenía dinero en mi casa en efectivo y le ofrecía mucho dinero, el policía no me lo aceptó. Y me presentaron ante el Ministerio Público y ese día, 72 horas después, fui llevado en una patrulla a un reclusorio. 9 de noviembre de 1998 ingresé yo al reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Y yo creo que fue el principio de algo terrible, ¿no? Yo nunca en mi vida había visto tanta violencia verbal ni física, no, ni había experimentado tanto miedo, una sensación de miedo muy grande, no, gente muy mala, no, un ambiente muy hostil, un ambiente muy negativo en todos los sentidos, no. Yo nunca me hubiera imaginado lo que iba yo a experimentar en ese lugar. Pero lo que sí sé es que la mañana siguiente, después de haber dormido en un lugar súper pequeño, bueno, ni dormido, ¿no? Medio descansado, en un lugar muy pequeño. Yo llegué de noche, dormí en un lugar súper pequeño, en un rincón, en cuclillas. Y recuerdo bien que te levantan y tienes que hacer la fajina, la talacha, la limpieza. Y fueron 2 horas de mucha agua, de mucha agresión, de golpes, de palazos, de insultos, de que te avientan desechos orgánicos, comida, pipí, popó, de todo, ¿no? Y la parte de ir a que te den de comer y no tener un traste donde servir, ni un cubierto, y tienes que romper una botella de agua en la orilla de una ventana rota para que te pongan un poco de frijoles, un medio bolillo y un chorro de café, que sería horrible, ¿no? Cuando me siento en el descanso de una escalera y volteo y empiezo a ver las torres, las serpentinas de púas y las bardas altas, sabía que algo había pasado. Yo sabía que las cosas iban a cambiar y que, no sé, era una sensación como de fracaso, yo sabía que no iba a ser fácil salir de ahí. Algo me estaba diciendo en mi interior que no iba a ser fácil salir de ahí, ¿no? Empieza todo un proceso bien difícil de adaptación, ¿no? Dentro de ese lugar. Empieza un proceso de empezar a recurrir a todo mundo, ¿no? A los familiares, a los amigos aquí y allá, a los abogados, a mi familia sobre todo, ¿no? Mi padre y mi madre principalmente hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Yo sé, me queda clarísimo que mis padres en ningún momento menguaron en sus esfuerzos, pagaron lo que pudieron pagar e hicieron lo que tuvieron que hacer y contactaron a un abogado y a otro y a otro y a otro para intentarlo. Lamentablemente no fue posible. Yo no sabía, todo apuntaba porque la camioneta con la que a mí me detuvieron era una camioneta que yo no me había robado, ¿sí? La señora a la que le había robado la camioneta me señalaba a ella directamente a mí, ¿no? Y me imputaba la culpa a mí, pero no coincidía la descripción de su declaración en el Ministerio Público cuando a ella la habían robado. Ella decía que era una persona de estatura baja y flaco, y yo no soy ni flaco ni de estatura baja, entonces no coincidía, y entonces el abogado decía que de ahí se estaba agarrando el argumento para dar para abajo la imputación directa que había. Lo que yo no sabía es que Dios tenía otros planes en mi vida. Yo conozco a Dios en el proceso hacia la sentencia, en la celda en la que yo estaba, que gracias a un poco de recursos monetarios y un poco de relaciones de mi familia, logré acomodarme en un lugar en el reclusorio donde estaba
más o menos. No había tanta gente y había un poco de seguridad. Estaba en un dormitorio donde dormían servidores públicos y profesionistas. Y eso me permitía tener un poco de confort, tener una cama donde dormir. Y en el proceso, ahí en la celda en la que yo estaba, había una persona que era muy cercana al pastor de la iglesia del reclusorio. Y empecé a conocer de Dios. Y yo me enamoré de Jesús. Y yo hoy en día me encantaría volver a sentir lo que sentí esa primera vez. Que me daba un orgullo inmenso y tremendo tener una Biblia bajo mi brazo. Yo me acuerdo que me compré una Biblia Plenitud, nunca se me va a olvidar esa Biblia. Me acuerdo que me costó X, no recuerdo, ¿no? Algo. Y me levantaba temprano, iba a los servicios, estudiaba la Biblia, leía los evangelios, me aprendía un versículo todos los días. ¿Sí? Y de alguna manera empecé a confiar en que Dios iba a ayudarme, ¿no? Hacía ejercicio y el estar activo y con un poco de recursos económicos me permitía sobrellevar la cárcel y compraba y vendía cosas y hacía cosas y sobrellevaba la situación, y todos los domingos o los sábados llegaba familia a visitarme. Mucha gente llegó al reclusorio por curiosidad. Mucha gente. Yo creo que mucha gente llegó y esperaba encontrarme con algo rayado y con un número en el pecho. Pero no, solamente te vestías de beige y era lo único. No. Vivía cómodo, comía bien, dormía bien. La cárcel es un lugar muy especial. La comida de la institución es horrible, desagradable completamente, ¿no? Ahí, un día que no haya comida, tú pagas un huevo en 10 pesos y una lata de atún en 50 pesos. Si no hay agua, no hay agua y no hay que tomar. Así, literal, ¿no? Pero llegó el día de la sentencia. Yo me acuerdo que ese día me bañé, me arreglé, me puse ropa bonita, porque yo tenía mucha ilusión, o yo estaba muy confiado en Dios de que ese día iba yo a salir libre. Llevaba aproximadamente un año preso. Todavía la primera Navidad fue dura, ¿no? Los cumpleaños y el Día de las Madres y ese tipo de situaciones empiezan a pesar, ¿no? Sí se sienten, ¿no? Sobre todo ves en mucha gente, los días festivos se reflejan emotivamente en los rostros de toda la gente con la que estás en ese tipo de lugares, ¿no? Y yo recuerdo que ese día de la sentencia yo iba, porque esa fue la promesa que le había hecho el abogado a mi padre y a mi madre. Yo recuerdo que ese día me sentenciaron. Mi sentencia era incriminatoria, era de culpabilidad. No, por el número de años que se me habían aplicado, no alcanzaba ningún beneficio de libertad bajo fianza. Y mi mundo se derrumbó. La poca y precaria e inmadura relación que yo tenía con Dios se vino abajo por completo. Dejé todas las cosas de Dios por un lado y empecé a vivir de una manera muy desordenada, ¿no? Ahí empezó mi verdadera cárcel. Empezó el contacto con las drogas, ya de una manera mucho más fuerte. Empecé a consumir todo tipo de drogas, ¿no? Inhalantes, solventes, psicotrópicos, marihuana, cocaína, todo lo que me hiciera sentir un poco mejor. Para mí era muy difícil vivir en un espacio tan pequeño. No, al día de hoy yo no soporto ni tolero los espacios pequeños. Me hacen sentir mal. Eran espacios muy pequeños. Eran los ruidos metálicos de abrir y cerrar los candados. Los ruidos fuertes, al día de hoy todavía a mí me estresan mucho porque no puedo vivir así. No me gusta. Me hace sentir mal. Me perdí completamente durante un buen tiempo. Empecé a perder peso.
Y lamentablemente en la cárcel, cuando tú consumes alcohol y drogas, empiezas a perder respeto. El respeto adentro se gana a través de hacer ejercicio, a través de ser honesto, a través de ser leal, a través de ser íntegro. De esa manera te ganas el respeto en la población general de un reclusorio. Pero cuando tú te empiezas a volver un drogadicto adentro de un reclusorio, aunque tengas dinero o tu familia tenga dinero para pagar tus deudas y tus consumos de drogas, pierdes totalmente el respeto. Lo mismo me sucedió a mí, como a todos los que viven en una situación como esta. Aunque yo pagara mis deudas, los acreedores me golpeaban. O te quitan una ceja, o te quitan las 2 cejas, o te cortan el pelo. En varias ocasiones, o en muchas ocasiones, recibí muchos golpes, aunque yo pagara mis deudas. Perdí peso, perdí todo lo que tenía dentro. En alguna ocasión yo llegué a ver a mi madre que yo estaba desesperado porque ella me llevaba dinero para yo pagar una deuda y me quedaba algo de dinero para seguirme drogando. Y ella llegó y me sacó sus toppers y me quiso servir de comer y yo no quería comer. Yo lo que quería era que me diera el dinero que yo sabía que ella traía en la bolsa para yo poderme ir a drogar. Y ella insistía y yo le decía que me dolía el estómago, pero ella sabía en su corazón que yo estaba mal. Y me dijo, ve, hijo, en lo que te has convertido. En una piltrafa humana. Son palabras que hacen ruido a mi corazón el día de hoy. No, y no me importó, ¿no? Realmente, o al menos en ese momento, ¿no? Realmente yo lo que quería era drogarme, ¿no? Me dio el dinero y se fue, ¿no? Y creo que hasta la comida se llevó, no me acuerdo. Y yo me fui a drogar y me seguí drogando y fueron... Mi madre iba ya menos de visita, le costaba mucho trabajo por el problema de su pierna y también yo creo que era demasiado el dolor que ella sentía de verme en esa condición, ¿no? Sí. Hoy que soy padre lo entiendo. Perdón. Y mi padre, en la medida de lo posible, estuvo presente. Por alguna razón, metieron al lado de la celda, metieron a otro muchacho. Era un gran tipo, muy raro, pero era un gran tipo. Y él todos los días en las tardes me hablaba de Dios, de maneras muy peculiares, pero todos los días me hablaba de Dios. Todos los días, sin excusa ni pretexto me hablaba de Dios. Y todos los días él se levantaba temprano a orar. Y él me sacaba su mano y me tocaba. Y me decía que me levantara a orar, que le clamara al Señor, que Él cumpliría los deseos de mi corazón si yo lo hacía. Dice, levántate temprano, no seas flojo. Ahorita todos están dormidos, te va a escuchar solo a ti, decía. Y empecé a orar. Y lo que más le pedía yo a Dios era que me diera mi libertad. Era lo que más anhelaba con todo mi corazón. Por alguna razón, a un primo mío le roban su carro y va al Ministerio Público en la Ciudad de México. Todo esto es en la Ciudad de México. Va a levantar el acta al Ministerio Público a la Ciudad de México y estando levantando el acta conoce a un abogado que está ahí en la delegación y empiezan a platicar y estaban hablando relacionado al robo de auto y lo penado y lo difícil que era en ese momento el robo de auto. Y mi primo manifiesta, dice, sí, yo tengo un primo preso por esa razón, ¿no? Dice, y él no se robó el carro y está preso, ¿no? El abogado se interesa por el proceso, le pide a mi primo que lo ponga en contacto con mi familia, se ponen en contacto mi familia y el abogado, ve el expediente y el abogado les da una promesa de que en 3 meses él puede ponerme en la calle. Y da su presupuesto, mi familia ya muy ciscada y muy aterrada por la forma en la que algunos abogados trabajan, pues llegan a un arreglo. Cuando yo firmé los papeles dentro del reclusorio y conocí al abogado, yo no le creí. Yo nunca me hubiera... Él me dijo, en 3 meses te voy a sacar. Él me lo dijo, pero ya me lo habían dicho muchas veces. Muchas veces me lo habían dicho. Yo no le creí. Y 3 meses más tarde se concedió.
Yo recuerdo que caí ese día de rodillas a darle gracias a Dios porque me había escuchado. No, lo que yo no sabía es que todavía no terminaba esto. Sí. No, entonces fue algo bien difícil. Las simples luces de los letreros y de la calle, las luces de los carros te deslumbran. No te acostumbras nuevamente a ver los colores, ni a tener la sensación de ir arriba de un carro. Te mareas, ¿no? Fue algo bien difícil para mí porque inclusive mi madre, por alguna razón, seguramente por miedo, ¿no? Después de todas las cosas que habían pasado y de tantos años y de tantas situaciones tan difíciles con abogados y con gente de adentro y contratos de extorsiones y toda esa situación, obviamente ella ponía distancia de por medio. Entonces mi padre trabaja y vive en Tabasco y mi madre estaba en México y ella no quiso ir por mí y yo me sentía muy vulnerable. Fíjate que lo que debiera de marcar o lo que marcaba en ese momento la lógica o el sentido común era que yo me rindiera a los pies de Cristo por el simple y sencillo hecho de agradecimiento. Yo no me había dado cuenta que no tenía un problema, sino que tenía dos. Mi cuerpo estaba preso en un reclusorio en la Ciudad de México, pero mi mente estaba presa en las adicciones. Yo no me había dado cuenta de que mi dependencia de las sustancias había crecido a un grado tan monstruoso como el que tenía. Cuando salí me había dado cuenta, me empecé a dar cuenta de que yo estaba muy resentido con la sociedad, que estaba muy molesto con los abogados que me habían mentido, que tenía muchos sentimientos encontrados con la familia que no me había ido a visitar. Me sentía abandonado, me sentía traicionado por personas que habían estado cerca de mí y simplemente se alejaron. Después de vivir una experiencia como esa, todo tu círculo social y todo tu medio social desaparece por completo. No tenía, obviamente económicamente estaba completamente quebrado. No tenía un peso en la bolsa, no tenía ropa, no tenía nada, absolutamente. No. Estaba durmiendo en la casa de mi madre en la Ciudad de México. ¿No? Y con muchas emociones y con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Mi madre decía que sentía que yo era muy agresivo porque no soportaba que alguien me volteara a ver. Estaba muy acostumbrado al tipo y al sistema de vida que se vive adentro, ¿no? Donde todo el tiempo andas agachado, ¿no? Me sentía yo, no sé, no tengo palabras para expresarlo, pero a los pocos días, muy pocos días realmente, por alguna razón llegó un poco de dinero a mis manos y lo primero que hice fue a tomar. Y ya borracho se me hizo fácil ir a conseguir drogas, ¿no? En menos de lo que canta un gallo yo ya estaba completamente enganchado en las drogas otra vez, ¿no? Otra vez había dejado a Dios en un segundo término y había vuelto a poner en su lugar al alcohol, a la droga y a los placeres del mundo. Obviamente eso tiene unas consecuencias y empiezas a vivir en carne propia lo que es la ansiedad, ¿no? Quieres seguir drogándote y quieres seguir alcoholizándote para callar las voces internas, ¿no? Para poder mitigar el dolor que sientes, la soledad, la tristeza, el fracaso, ¿no? Yo me acuerdo que yo me paraba fuera del metro a pedir dinero porque temblaba de ansiedad, temblaba porque quería más droga, quería más alcohol y no tenía cómo conseguirlo. Duré algunos meses en esas condiciones hasta que por alguna razón, de alguna manera se manifestó Dios en mi vida nuevamente, ¿no? Y mi padre me encontró. Me llevó a Tabasco y me internó la primera vez en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Una situación que a mí en lo personal me puso en choque, ¿no? Porque era regresar a confinamiento, era regresar a encierro. Fueron 4 meses en ese lugar y el día que salí me volví a drogar, me volví a alcoholizar y el día siguiente me volvieron a internar en el mismo centro de rehabilitación
por 3 meses más. Ahí empezó una lucha bien difícil con mi papá, porque él me decía que no le importaba lo que le costara, ni le importaba dónde se metiera tu servidor, que él me iba a encontrar, y si me estaba drogando, me iba a internar. Y así fue durante 12 años, del 2003 al 2015. Años valiosos de mi vida que me perdí. Para empezar, el crecimiento de mi hija Emilia, que nunca pude convivir con ella, y que ahora que Dios me regaló la vida de Mateo, entiendo muchas cosas. Y entiendo por qué su corazón está lleno de odio y de resentimiento para mí, porque nunca pude estar con ella. Acumulé 25 internamientos. Los conté todos porque todos me dolieron. El estar adentro de un centro de rehabilitación de todos tipos, porque conocí de todos tipos, me llevaron a vivir experiencias muy difíciles. Yo siempre le decía a mi papá, bueno, en la recta final, yo siempre le dije a mi papá que estábamos cerca. Hubo varias ocasiones en ese tipo de lugares. Hay partes del programa de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos que manejan a Dios como un poder superior, y hay días que va gente a tratar de predicar el evangelio. El problema es la ansiedad. Ese es el grave problema. El problema es que no tienes la capacidad de manejar tus emociones y que siempre buscas a través de las sustancias la medicina equivocada para mitigar los dolores, las ausencias, los fracasos. Porque cada vez que recaes vas haciendo una bola de nieve más grande. Y cada que volteas para atrás y ves las ruinas, no quieres vivir. Alguna vez, en alguna ocasión, yo tuve ideas suicidas. Gracias a Dios nunca lo hice. Pero en muchas ocasiones sí me hinqué. Y le clamaba a Dios que me perdonara y que me diera una oportunidad. En muchas ocasiones le pedí una esposa, le pedí a una familia, le pedía que le diera sentido a mi vida. Había mucha soledad, yo vivía solo. La soledad con cierta frecuencia era la compañera idónea para poder hacer todas mis cochinadas. No tenía que pedirle permiso a nadie ni rendirle cuentas a nadie. Tenía una relación totalmente fracturada con mi madre, totalmente fracturada. Duramos muchos años sin hablarnos porque en alguna ocasión que yo cometí el gravísimo error de ir a su casa borracho y drogado y no traía dinero, le pedí de comer y en lo que ella me hacía algo de comer, yo subí a su recámara y agarré algo de sus cosas que no debí de haber hecho. La robé. Agarré unos aretes y una pulsera que era un regalo que le había hecho su abuelita a sus 15 años. Tenía un valor estimativo para ella muy grande y yo se los robé y los fui a vender para consumir alcohol y drogas. Ella nunca me lo perdonó y un día que yo fui a buscarla, ella me insultó y me maldijo y me juró que me iba a echar a la policía y que nunca en mi vida iba a volver a entrar a su casa. Y yo me fui y me hizo sentir muy mal, ¿no? Esas diferencias con mi madre, con mi hermano el mayor. Híjole, nos dejamos de hablar muchos años. Con mi hermana Carolina, igual. Mis relaciones familiares estaban completamente fracturadas. No, en una ocasión tuve una sobredosis. Estaba yo en un hotel de la Ciudad de México y una de las cosas que uno no debe de hacer cuando toma demasiado alcohol es tomar agua. Y yo ya llevaba muchos días tomando alcohol y sin tomar agua y tenía muchísima sed. Y fui, me serví agua y me tomé el vaso de agua y me empecé a convulsionar. Y empezó a salirme espuma de la boca y caí. Y cuando caí, iba pasando una recamarera fuera de la habitación. Y alcanzaron a oír el golpe y se espantaron porque yo empecé a hacer ruido, supongo. Y lograron entrar a la habitación. Y me sacaron, hablaron a una ambulancia y me llevaron a un hospital. En esa ocasión tuve 3 paros cardiorrespiratorios. Tenía una intoxicación severa de alcohol y de drogas. Y lo que sí recuerdo fue que me dijo el doctor que si yo volvía a drogarme o volvía a consumir alcohol me iba a morir. Que mi condición física ya no permitía más, que ya era demasiado para mí. Una de las cosas más terribles de ese tipo de situaciones es que ese día no tenía celular. Obviamente en algún punto de la borrachera se perdió. No había cómo avisarle a alguien. Y creo que ahí me di cuenta que mi vida había valido gorro. Creo que ese es uno de los días más importantes de mi vida. Porque ese día pude darme cuenta hasta dónde había llegado. Pude darme cuenta
del gran daño que yo me había hecho y que le había hecho a toda la gente que me rodeaba. Porque estar en un cuarto de hospital con sueros y con tubos y estar solo es terrible. Ese día yo caí de rodillas y volví a orar y volví a pedirle a Dios que me ayudara. Y tal vez mis sollozos se empezaron a escuchar en el hospital porque llegó una afanadora del hospital y me abrazó. Y dentro de sus ropas sacó un Nuevo Testamento que guardo como uno de mis bienes más preciados el día de hoy. Es un Nuevo Testamento blanco, chiquito, y me dijo, no estás solo. Dios está contigo. Y me dio su testimonio de vida y ella había vivido prostitución, abandono, drogas, calles, todo lo terrible, algo como lo mío. Y me dijo, Dios me dejó salir de ese lugar. Dice, tengo este trabajo, tengo un cuartito donde vivo. Dice, ya volví a hablar con mis hijos y me siento bien. Dice, busca de Dios. Y empecé a buscar de Dios. Me empecé a congregar y empecé a tratar de hacer bien las cosas. Como se dice, hacer las cosas correctas por los motivos correctos. Pero meses más tarde, llevaba yo aproximadamente 6 meses limpio, más o menos, yendo a un grupo de alcohólicos anónimos todos los días. Los lunes tenía terapia con un psicólogo, todos los días tenía grupo y los domingos me iba a la iglesia. O sea, estaba utilizando todos los recursos. Estaba utilizando la ciencia y la religión. Estaba utilizando a Dios y a los recursos que yo tenía a mi alcance para salir a flote. Porque ya no quería volverme a drogar. Ya no quería volver a pasar por eso. Ya conocía yo a la que el día de hoy es mi esposa. Las cosas me empezaron a salir mal. Volví a perder el control de las cosas y yo no supe. Yo el día de hoy sé que tengo un recurso infalible. Y el día de hoy sé que las mejores batallas se ganan de rodillas, no de pie. Yo recuerdo que me valió gorro, llevé a mi papá. Mi papá andaba de visita en México, lo llevé al aeropuerto y dije, a la fregada todo, ¿no? Iba yo a poner un negocio en la Ciudad de México. En la puerta de la agencia me negaron el crédito, ya estando los carros para entrega. Tuve un problema, ya tenía yo una relación con la que ahora es mi esposa. Hablé con mi hija no lo aceptó y mi papá estaba enojado conmigo y de repente todo y me enojé. Y me fui a volver a beber. Y me aventé 20 días, 21 días tomando otra vez. Fueron días que, a diferencia de otras borracheras, había mucho dolor, había mucho remordimiento, había algo adentro de mí que no estaba a gusto. Estaba solo, encerrado en un hotel de mala muerte, bebiendo solo, viendo la televisión, no sé, desencajado completamente. El 23 de diciembre, era un 23 de diciembre, mi cuerpo físicamente estaba muy mal. Yo me veía en el espejo y me veía desencajado, mis ojos estaban desorbitados, estaba palidecido, amarillento, sin comer y sin dormir y con puro alcohol. Obviamente había algo que no estaba bien. No me sentía bien, Y ese 23 de diciembre yo me levanté temprano, fui a comprarme un cuartito de anís, me lo tomé y me cayó bien, el calorcito me hizo sentir bien. Fui a buscar mi celular para mandarle un mensaje a mi papá. Hay muchas personas en mi vida que son muy importantes. El día de hoy mi madre juega un papel muy importante, pero mi padre, para mí, es la persona más importante que he tenido en mi vida. Para mí, mi padre fue la persona que Dios mandó a este mundo para cuidarme. Porque durante muchos años, siempre que yo estaba tirado en la calle, completamente vacío en todos los sentidos, económicos, espirituales, emocionales, siempre estuvo su mano ahí. Y me decía, levántate, mijo. Dios un día me va a conceder verlo bien. Es algo bien padre porque hoy se lo puedo decir de frente, ¿no? Que siempre recuerdo sus palabras. Ese 23 de diciembre yo quería mandarle un mensaje a mi papá para decirle que estaba bien. Yo sabía que ya llevaba muchos días incomunicado, ¿no? Dije, están preocupados por mí, que sepa que estoy vivo. Prendí el celular y no pasó ni un minuto
cuando entró la llamada de la que hoy es mi esposa. Sí. Y me dijo, ¿dónde estás? En México. ¿Cómo estás? Dije, medio tomado. Fue mi respuesta. Me dijo, quiero que sepas que vas a ser papá. Y me adjuntó la foto por WhatsApp del resultado del análisis clínico. Yo recuerdo que colgué esa llamada y había una revolución interna. Estaba medio tomado, pero también había un poco de lucidez en mí. Como el anís que me tomé me había hecho sentir mal, quise ir a comprar otro y en la vinatería que lo había comprado ya no había de cuartito, solo había de litro. Dije, dame la de litro, ya es la última, ¿no? Y regresé al hotel donde estaba, destapé la botella de litro, le di un solo trago y no me sentí bien. Sí. Me sentí muy mal. Sentí un frío de muerte, sentí presencias, sentí emociones, sentí muchas cosas que el día de hoy no te podría explicar. Me salté algunas partes, yo tuve algunos encuentros con fuerzas demoníacas, con entes, con huestes, ¿no? A mí en algún lugar, en algún momento de mi vida, en esta historia del alcohol y de las drogas, en estos eventos, a mí se me pareció la Santa Muerte. No fueron las alucinaciones, son cosas reales, ¿no? Existen, ¿no? La lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Sino contra principados y potestades. Y existen. A mí me abrieron un portal negro en la casa de mi madre y me estaban jalando a un portal negro y fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Y gracias a Dios el día de hoy estoy aquí, ¿no? Considero que soy un milagro. Considero que mi vida es un testimonio de la fuerza y del amor del Señor, porque me sostuvo. Bueno, esa vez me regresaron 3 veces el día de que tuve los 3 paros cardiorrespiratorios y tuve otros eventos por ahí también de muerte. Pero bueno, voy a regresar al punto. No quise tomarme la botella. Me paré de ese hotel y me salí y pedí un taxi de Uber, de celular. Le pedí que me llevaran a un hospital. Llegué al primer hospital y no me recibieron. Me llevaron a un segundo hospital y no me recibieron. Me llevaron a un tercer hospital y no me quisieron recibir. Yo creo que era la condición en la que me veían. No sé por qué no me querían recibir. Sí. El chofer del taxi dijo, yo conozco un lugar donde lo pueden recibir. Dice, pero cobran. Le dije, adelante. ¿No? Y me llevó a ese hospital. Al filo de las 2 de la tarde de un 23 de diciembre yo ingresé a un hospital. Pocos días después, a mí me dieron de alta el 25 de diciembre. No, me tuvieron que estabilizar con diazepam y carbamazepinas y sustancias para estabilizar todo el sistema nervioso. Y el día 28 de diciembre estaba viajando a Tampico. El 28 de diciembre, 27 viajé, 28 llegué. Y el 28 de diciembre en la tarde, yo estaba en un hospital, en un consultorio ginecológico, viendo el primer ultrasonido de Mateo. Que el día de hoy, tener una esposa tan maravillosa y llena de Dios, que ella ya se congregaba aquí en Agua Viva y que ella oraba, que es lo que ella me dice, por un hombre que la acompañara en su vida, un buen hombre, yo no le salí bueno, ¿no? Y yo oraba por una familia y por un hijo. Ahí inició conmigo un pacto. Yo le prometí a Dios que nunca en mi vida más iba a volver a tener contacto con el alcohol y con las drogas, pero que Mateo naciera sano, que fuera un hombre de Cristo y que estuviera lleno del amor de Dios. Y mi hijo está sanísimo, está hermoso, y todos los días en la noche lo abrazo y lo beso y le doy gracias a Dios porque Él es el hijo de un pacto. Y ahí puedo ver la mano poderosa y amorosa de Dios en mi vida. Y el día de hoy, y hasta el día de hoy, y gracias a Dios, sigo sin alcohol y sin drogas. Sí, qué bueno, Jorge. También pueden estar pasando por situaciones similares. Y pues, Jorge, también me gustaría que, pues ya para finalizar esta entrevista, ¿qué consejos le podrías dar a aquellos jóvenes o aquellas señoritas?
Como experiencia personal, sí se puede. Definitivamente tiene que haber una convicción, tiene que haber un punto en el que tú digas, ya no más, ¿sí? Las oraciones de mi madre, seguramente las oraciones de mi padre, las oraciones de las personas que me amaban, que me aman el día de hoy, seguramente Dios se movió en misericordia para que yo el día de hoy esté aquí. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero el primer paso es el reconocimiento de que tienes un problema. No importa dónde estés, ni con quién estés, no importa tu condición social, ¿no? La dependencia de las sustancias o las fuerzas enemigas o las entidades diabólicas, ¿sí? No respetan ni género ni condición social, ¿sí? Tampoco respetan la edad. Puedes tener 10, 12, 15, 20, 30, 40 o 50 años y puedes ser víctima o sujeto de una situación de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que la mejor alternativa, o la mejor y la única alternativa que hay, es Cristo. Sí. Un encuentro genuino con Dios y dejarle el control total y absoluto de la situación, ¿no? Que te dejase conocer la voluntad de Él para contigo y te diese la fortaleza para cumplirla, sí. ¿No? Yo creo que seguramente muy próximamente, en lo próximo, en lo cercano, el pastor Mike, a través de ti, a través de los líderes, debe de haber la oportunidad de empezar a ver algún tipo de ministerio para ayuda. Yo me ofrezco como tal. Gracias. Creo que uno de los mejores canales que puede haber es el puente y las vías de comunicación abiertas y un puente efectivo, afectivo, emocional, para que alguien que tenga la experiencia vivencial de las sustancias y de las calles y de todo lo que es vivir la ansiedad en carne propia, para poder ayudar a alguien que lo está padeciendo. Sí. Pero es en las fuerzas de Cristo, sí. Solamente a través de Él. Sí. Ese sería mi consejo. Padres alertas, muy alertas, atentos con sus hijos. Sí. Las emociones, ¿no? Muchas veces, en mi caso personal también así lo vivo, muchas veces uno está apremiado por otras cosas, por cosas del mundo y no escuchamos y no vemos los señales ni los mensajes de nuestros hijos, sí. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que estar como padres muy alertas de las conductas de nuestros hijos, pero sobre todo de su condición emocional y de que nuestros hijos tengan una relación sana con Dios. Sí. Amén. Pues muchas gracias, Jorge. Tu testimonio es una bendición. Pues Dios te bendiga. Nos encantaría, si tú tienes algún problema y te quieres poner en contacto con nosotros, si tú necesitas ser escuchado, si necesitas alguna orientación, nos puedes llamar, ponte en contacto con nosotros a los teléfonos que estás viendo aquí en pantalla y empezar tu cambio y tu vida con Dios. Te amamos, te estimamos y recuerda que Dios te ama y que no estás solo. Bendiciones.